¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. La versión Nueva Traducción Viviente dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Dios bendiga su santa palabra. Pueden sentarse. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo? El título de mi mensaje es: hasta que Dios diga. Existen dos tipos de profetas en la Biblia. Profetas mayores son los que tienen un contenido profético extenso. Los profetas menores, su contenido profético es menor. La diferencia principal entre el contenido de los está en el contenido de los escritos, no en lo espiritual o en lo teológico. Es simplemente en el contenido. Ambos grupos de profetas fueron usados por Dios para transmitir su palabra y guiar al pueblo en diferentes contextos históricos a través del don de la profecía. Habacuc, siendo profeta menor, donde el contenido profético es menor, hay un dato curioso. Se encuentra en la historia entre tres profetas mayores. Escúcheme bien. Entonces mi pregunta es: ¿por qué Dios permitió que un profeta menor estuviera en medio de grandes profetas? Cuando en el contexto bíblico los primeros son mayores y los últimos libros son menores. Vamos al análisis. Estos tres profetas, me atrevo a decir, grandes profetas de Dios, son Jeremías, Daniel y Ezequiel. Vamos a ver cada uno de estos tres profetas. Jeremías profetizó y dijo: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Fue llamado desde antes de nacer. Dios le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, conocido como el profeta llorón, por su profunda compasión y tristeza por el pecado del pueblo. Dios advierte a Judá sobre el juicio inminente debido a su idolatría, injusticia y rebelión contra Dios a través del profeta Jeremías. El profeta Daniel oraba 3 veces al día. Fue protegido por Dios en el foso de los leones. Dios le cerró la boca a los leones. Profetizó sobre el fin de los tiempos y las 70 semanas, donde se cumplirá el propósito eterno de Dios. Daniel presenta una figura conocida como el Hijo del Hombre,
una referencia a Jesús como el Mesías, que recibe autoridad de Dios. El reino de Dios es eterno, no tiene fin. Profetizó el profeta Daniel. Ezequiel, nada más y nada menos, profetizó en el valle de los huesos secos, mostrando el poder de Dios para dar vida donde no hay esperanza. Y me dijo Dios: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, solo tú lo sabes. Profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones, carnes, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé como me fue mandado, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y ahí tenemos los tres profetas que estuvieron en el tiempo del profeta Habacuc. Entonces tenemos que ir a Habacuc. 600 años antes de Cristo. Nada se sabe de sus antecedentes, ni su madre, ni su padre, ni de su familia. La Biblia no lo registra, o sea que no se sabe nada de su vida personal, ni sus hijos. Se sabe menos de Habacuc que de la mayoría de los demás profetas. Pero ahí está Habacuc como profeta menor, en medio de tres grandes profetas mayores, situado entre Judá y Babilonia. Judá era el reino del sur, con Jerusalén como su capital, en la región montañosa de Canaán. Ahí está Judá. Judá estaba bajo amenaza del creciente poder del imperio babilónico, que eventualmente lo conquistaría. Babilonia, ubicada en Mesopotamia, la actual Irak. Babilonia se estaba convirtiendo en la potencia mundial dominante. Era un imperio cruel que amenazaba a Judá. Habacuc vivió una época de gran tribulación en Judá, cuando el pueblo de Judá estaba experimentando injusticias sociales y corrupción religiosa. El pueblo de Judá estaba apartado de Dios. En este contexto y tiempo está la historia del profeta Habacuc. Entre Judá, que no estaba bien, y entre Babilonia, que tampoco estaba bien. El libro de Habacuc tiene 3 capítulos de preguntas y respuestas. De preguntas por el profeta Habacuc y de respuestas de Dios. Ahí en esos capítulos Dios profetiza a través del profeta Habacuc uno de los mensajes más importantes, no solo para la historia de Judá, sino para la historia del mundo, iglesia, para la historia de las naciones, para la historia de Puerto Rico,
hasta el día de hoy, en el año 2025. La profecía de Habacuc es única. Distinto a otros profetas, no habla directamente al pueblo, no se presenta como un mensaje directo que dice, así dice el Señor, o así ha dicho Jehová, sino como un diálogo entre el profeta y Dios. Vamos a la historia. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Hay violencia por todas partes en toda Judá. Y hago una pausa aquí para decirte que en los tiempos del ministerio del profeta Habacuc, la nación de Judá se encontraba en una profunda crisis moral y espiritual. La maldad era extrema. La prostitución, escucha esto, iglesia, había llegado hasta el templo. Se realizaban sacrificios de niños a dioses paganos. La idolatría prevalecía en el corazón del pueblo. La corrupción era rampante. Se violaban derechos humanos. La injusticia afectaba tanto a nivel personal como colectivo. La desobediencia a Dios era evidente. Había un abandono total de los mandamientos divinos. El pecado dominaba todas las esferas sociales. El pueblo vivía una seguridad ilusoria. Ilusoria quiere decir que confiaban en sus propias fuerzas y alianzas políticas. Dependían de sus estrategias humanas en lugar de buscar la protección y la dirección de Dios. En resumen, Judá era un pueblo marcado por la violencia, la injusticia y la idolatría. Una total desobediencia a Dios, una corrupción social y espiritual profunda. Este era un pueblo totalmente alejado de Dios, con una grave condición moral y espiritual que reflejaba el juicio que se avecinaba. Babilonia, un imperio despiadado. Babilonia se levantó como un imperio poderoso y grande, pero marcado por una moral completamente opuesta a la voluntad de Dios. Sus características principales incluían la maldad extrema, donde sus actos reflejaban la ausencia de cualquier principio justo. Eran idólatras. Vivían entregados a la adoración de dioses falsos. Había violencia y crueldad. Eran arrogantes sin límite, usando su fuerza brutal para dominar y destruir naciones. Había una falta de compasión. Llevaban cautivos a los habitantes de Judá sin mostrar misericordia en sus guerras. Explotaban socialmente y económicamente a los pueblos conquistados. Practicaban robo y engaño, mostrando un total desprecio por la justicia. La brutalidad de Babilonia se convirtió en un símbolo de su dominio. Era un imperio que no conocía límites en su crueldad ni respeto por los derechos humanos. Vamos a la historia. Continuemos el diálogo de Habacuc y Dios. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Hay violencia por todas partes. No puedo soportarlo más, mi Dios. Y Dios le contesta a Habacuc: mira entre las naciones y observa. Asómbrate, porque haré una obra en vuestros días, que aun si alguien te la contara, no la creerías. Santo.
Habacuc, escucha, mira lo que voy a hacer, Habacuc. Yo levanto a los babilónicos, esa nación cruel y violenta. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Los usaré, Habacuc, los usaré. Aunque son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Aunque sus caballos son más veloces y feroces que los lobos al anochecer. Los voy a usar, Habacuc. Aunque sus jinetes ataquen desde lejos y lanzan para devorar a sus presas, los voy a usar, Habacuc. Llegan sin tregua, decididos a la violencia, avanzan como el viento del desierto, se burlan de reyes y príncipes, menospreciando todas las fortalezas. Aún así, Habacuc, los voy a usar. Arrasan como una tormenta y son profundamente culpables porque han hecho de su propia fuerza su Dios, siendo yo Dios. Aún así, Habacuc, los voy a usar. Habacuc. Pero Señor, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Tú has enviado a los babilónicos para corregirnos y castigarnos por nuestros pecados. Pero tú no eres justo y no soportas ver la maldad. Serás indiferente ante la traición de ellos. Guardarás silencio mientras los perversos destruyen a un pueblo más justo que ellos. ¿Somos acaso peces para ser atrapados y matados? Tenemos que terminar atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran. Permitirás que se salgan con la suya para siempre. Tendrán éxito en sus despiadadas conquistas. Señor Jesús, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, dijo el profeta Habacuc. Allí estaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá mi queja. ¡Ay, santo! Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta. Escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que no se pueda llevar el mensaje sin error. Para que el mensaje sea claro. Otra versión dice: escribe la visión en tablas. Esta visión es para un tiempo futuro. Y nosotros estamos en el futuro de Habacuc. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora, iglesia, Dios le dijo a Habacuc: espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no tardará. Y esto lo dijo Dios para que Habacuc lo pusiera en tablas, no se pierda. Mire lo que sigue Habacuc escribiendo en tablas. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Gloria a Dios. Sigue escribiendo Habacuc, sigue escribiendo. Pronto los cautivos se burlarán de ellos y se mofarán diciendo: ¿qué aflicción les espera, ladrones?
ahora tendrán su merecido. De repente tus deudores se volverán contra ti y te quitarán todo, y te dejarán temblando e impotente. Sigue escribiendo, Habacuc. Porque saqueaste muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra. Y sigue escribiendo, Habacuc. Y llenaste los pueblos de violencia. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad? Pero no lo hará. Sigue escribiendo, Habacuc. Por los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costará la vida. Incluso las piedras de los muros gritan contra ti, y las vigas del techo hacen eco a la queja. Escribe más, Habacuc, escribe más. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? Escribe más, Habacuc. La gloria del Señor llenará la tierra, así como las aguas llenan el mar. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos, los obligas a beber para su vergüenza? Pronto te llegará el turno de ser deshonrados y ser derribados. Destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será tuyo. Sigue escribiendo, Habacuc. Qué necio es confiar en algo hecho por tus propias manos. Un Dios que no puede hablar. Qué aflicción te espera a ti que les dices a ídolos de madera: despierten y sálvenos. Aunque estén cubiertos de oro y plata, escribe Habacuc, no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Todo esto escribió el profeta Habacuc en tablas, como Dios le ordenó. En tablas recibe la ley en el monte Sinaí Moisés. Estas tablas contienen los 10 mandamientos. Dios le dice a Moisés: sube al monte y espera allí. Te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Dios entrega a Moisés 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Moisés subió al monte y pasó 40 días y 40 noches en el monte y recibió los 10 mandamientos. Habacuc subió a la torre de vigilancia, que es igual al monte. La ley de Moisés representa la voluntad de Dios para su pueblo. Los mandamientos, y vamos a repasarlos, algunos que quiero traer en esta mañana. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolos ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso,
que no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Honra a tu padre y a tu madre. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes. No des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, ni la esposa, ni su siervo, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. No lo codicies. Los 10 mandamientos son la base de la relación del pacto entre Dios e Israel, estableciendo los términos para vivir bajo la autoridad de Dios. Los mandamientos dados por Dios reflejan su santidad y justicia. Amén. Sus guías eternas que no solo apuntan al bienestar del pueblo de Israel, sino que también reflejan el carácter de Dios y su deseo de comunión con la humanidad. La visión de Habacuc es escrita en tablas para que sea clara y duradera. La ley la escribió el dedo de Dios en tablas y Moisés estuvo allí. Habacuc escribió en tablas la visión de justicia de Dios, pastor, destacando el concepto central: mas el justo por su fe vivirá. Uno de los más citados en el Nuevo Testamento, Habacuc es una inspiración para los creyentes en hebreo, que probablemente su autor es el apóstol Pablo, como nos ha enseñado la pastora en la escuela bíblica. Dice en Hebreos: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, no tardará. Amén. Mas el justo vivirá por fe. Otra versión dice: mis justos vivirán por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo no sé si debió Dios tener una excepción con el profeta Habacuc, y siendo de contenido profético menor, ser llamado profeta mayor. Yo especulo acá, en mi pensamiento, escudriñando el libro de Habacuc, pero no puedo cuestionar a Dios. Pero el mensaje de Habacuc, wow, iglesia, el mensaje de Habacuc es muy profundo. Es demasiado profundo para este tiempo. Como el profeta Ezequiel, hoy por nuestra fe le podemos decir a esos huesos secos: vivirán. Como el profeta Daniel, aunque yo no sé, pastor, en cuánto tiempo estaremos en la semana 70, yo no lo sé, pero el Redentor vendrá. Cristo vendrá a buscar a su iglesia, el que tiene toda la autoridad como hijo de hombre, porque se cumplirá el propósito de Dios, porque su reino no tiene fin. Como el profeta Jeremías, desde el vientre nos conoce, te conoce, me conoce, me puso nombre, te puso nombre, nos dice: mío eres tú. Gloria a Dios. El profeta Habacuc vio en visión, y su mensaje lo recibimos hoy. Él está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Aunque tardare, vendrá. Sí, Señor. Mas el justo por su fe vivirá.
Elvira. Santo, aleluya. Habacuc concluye su libro con una oración, donde alaba a Dios por responder sus preguntas y afirma su confianza que el mal no triunfará para siempre. Escucha bien, iglesia. Sí, Señor. Nosotros también podemos confiar en que a su debido tiempo Dios llevará a cabo su justicia. Amén. Aunque la visión y el cumplimiento del juicio parezcan tardar, llegará el tiempo señalado. Llegará el tiempo señalado por Dios. Incluso cuando no sean inmediatos, llegará el tiempo de Dios. La oración de Habacuc, esta oración a Dios, es como los salmos. Las oraciones en los salmos de David son inspiración por el Espíritu de Dios y reflejan una profunda conexión con Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en tu enojo recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto, viniendo desde el monte. Dios vendrá. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz. Rayos brillaban, salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Delante de su trono iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y miró la tierra, miró e hizo temblar las naciones. Los montes antiguos fueron desmenuzados y los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Te vieron y tuvieron temor los montes. El sol y la luna se pararon en su lugar. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste las cabezas de los perversos. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto, yo, Habacuc, me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aleluya. Gloria. El colmo de la maldad en la Biblia a menudo se asocia con actos de rebelión total contra Dios y su voluntad. Algunos ejemplos que reflejan el colmo de la maldad son, escuche bien, iglesia, la rebelión de Satanás, la caída de Lucifer, quien quiso igualarse a Dios, en vista como el origen del pecado y la maldad. Su rebelión marcó el inicio del conflicto espiritual en el universo. La maldad en los días de Noé. Antes del diluvio, la maldad de los hombres era mucha en la tierra y sus pensamientos eran continuamente malos. Dios decide purificar la humanidad mediante el juicio del diluvio.
Tercer ejemplo, la Torre de Babel. Los hombres desafiaron a Dios al construir una torre para alcanzar el cielo, buscando engrandecerse en lugar de glorificar a Dios. Este acto de arrogancia provocó que Dios confundiera las lenguas y de ahí los idiomas. La crucifixión de Jesús. La injusta condena y crucifixión de Jesús, el Hijo de Dios, es vista como la cúspide de la maldad humana, ya que rechazan el Mesías enviado para salvar al mundo. Lo rechazaron. El anticristo y la gran tribulación. En el futuro, el anticristo será un símbolo de maldad absoluta, engañando a las naciones, persiguiendo a los creyentes y desafiando directamente a Dios. Aunque la Biblia registra estos eventos como el colmo de la maldad, también revela que la gracia y el amor de Dios son más grandes. En cada acto de maldad, Dios ofrece redención y esperanza para aquellos que se arrepienten y confían en Él. Entonces la pregunta que me hice, ¿por qué Dios permitió que el profeta Habacuc estuviera en medio de grandes profetas? ¿Por qué? Dios colocó al profeta Habacuc entre profetas mayores, porque su única profecía, su visión, me atrevo a decir, fue una profecía escatológica, pastor. Y una profecía escatológica, escuche lo que es, iglesia, se refiere a las enseñanzas bíblicas sobre los eventos futuros, relacionados con el fin de los tiempos, el juicio final y la consumación del plan de Dios. Estas profecías aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la gran tribulación, un periodo de sufrimiento y juicio global ante la venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Jesús regresará en gloria para juzgar a las naciones y establecer su reino eterno. Sí, Señor. El anticristo, un líder mundial que se opondrá a Dios y engañará a muchos antes del regreso de Cristo. El nuevo cielo y la nueva tierra. Dios creará un lugar perfecto donde los creyentes vivirán eternamente con Él. Señor, aleluya. El propósito de las profecías escatológicas son alertar sobre la necesidad de arrepentimiento. Es consolar a los creyentes con la promesa de la victoria final de Cristo. Es mostrar la soberanía de Dios en la historia y su plan eterno. El profeta menor, Habacuc, alerta sobre la necesidad de arrepentimiento, no solo para la historia de Judá, sino para la historia del mundo, de las naciones, de Estados Unidos, de América Central, de Alaska, de África, hasta el día de hoy en el año 2025. Consuela a los creyentes con la promesa de la victoria final de Cristo. Aunque tardare, vendrá. Iglesia, vendrá. Amén. Mas el justo por su fe vivirá. Habacuc muestra la soberanía de Dios en la historia y su plan perfecto, eterno. Dios hace lo inimaginable para que su plan se cumpla, porque Él es eterno y no tiene fin.
Lo hace con las naciones, con el pueblo, con los barrios, contigo, conmigo, con tu familia, con mi familia. Dios es perfecto y Dios tiene plan contigo y con los tuyos. La oración de Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Habacuc, después de ver todo en visión, la oración culmina con una de las declaraciones de fe, pastor, más poderosas en la Biblia. Iglesia, escucha. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Amén, dijo Habacuc.